a todos, en esta ocasión vamos a resolver los problemas de geometría. Así que empezaremos con el problema 31. En una línea recta se consideran los puntos colineales consecutivos A, L, E, X y S. Así que lo primero que hacemos es representar los puntos. Tendremos entonces segmentos consecutivos. Y luego la condición, que es que AL es igual a IS y es igual a la cuarta parte de LI. Entonces aquí lo que podemos hacer es asignar algunas expresiones que representen medidas. Podemos decir entonces que AL e IS van a ser iguales a A. Por lo tanto tendremos AL es A y S es A. Pero esta medida es la cuarta parte de IL. Por lo tanto IL va a medir 4A. Ahora sí, vamos a la segunda condición, que la suma de algunos segmentos es igual a 24. AE más LX más EI más XS es 24. Bien, aquí nosotros podemos reconocer que hay segmentos que se pueden unir porque el punto final de uno es el punto inicial del otro. Por ejemplo, tenemos AE y EI. Juntos formarían AI. Y sí podemos poner una expresión para AI, ya que sería A más 4A, es decir, 5A. Y luego observamos que LX y XS también se pueden unir y formarían LS, que de forma similar tendríamos que es 4A más 1A. Por lo tanto, ahí tenemos otra vez 5A y la suma es igual a 24. Por lo tanto, 5A y 5A es 10A, que es 24, y el valor de A será 2,4. Nos están pidiendo calcular LI. LI, según nuestra gráfica, es 4A. Por lo tanto, será 4 por 2,4 y el valor final es 9,6. Y con eso ya resolvimos el primer problema. Tenemos ahora un problema de construcción de figuras. En un triángulo ABC, donde el ángulo B es obtuso porque es mayor que 90 grados, entonces podemos considerar esta figura. Se trazan las alturas BH, ahí tenemos BH, y AP, pero desde el vértice A para trazar una altura debemos prolongar BC. Por lo tanto, la altura AP quedará de la siguiente manera. Luego nos dicen que el ángulo C mide 35 grados. Entonces, ya tenemos aquí la representación en la figura. Debemos encontrar la medida del ángulo PMH, siendo M punto medio de AB. Entonces, en AB ubicamos el punto M y dibujamos el ángulo PMH. Así que este ángulo es el que debemos encontrar. Ahora vamos a aplicar aquí algunas propiedades porque tenemos triángulos rectángulos, tenemos un punto medio y eso nos da también algunas líneas notables. Por ejemplo, PM va a corresponder a la mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo rectángulo. De igual forma en el triángulo ABH, HM será la mediana relativa a la hipotenusa. Por lo tanto, esas medianas van a corresponder a la misma medida que los dos segmentos en los que se divide AB. Entonces tendremos triángulos isósceles. Si tienen dos lados iguales, también tendrán dos ángulos iguales. Observamos HMB, por lo tanto, si MH mide lo mismo que MB, los ángulos van a corresponder también a ángulos congruentes, que serán A y A. De forma similar, puedo hacerlo en el triángulo PMB. Tendremos entonces allí ángulo B y B. Podemos decir luego lo siguiente. Tenemos que utilizar este dato de 35 grados. Y además decimos A más B sería el ángulo exterior de este triángulo BHC. Por lo tanto, yo puedo decir ángulo interior más ángulo interior es igual al ángulo exterior. Por lo tanto, A más B es igual a 125 grados. Ya sé cuánto suman A y B. Y puedo utilizar ese dato considerando que PMBH es un cuadrilátero. Y si tengo los ángulos interiores de un cuadrilátero, puedo sumarlos y que resulte 360 grados. Por lo tanto, en este cuadrilátero tendríamos
A más A, 2A, B más B, 2B, más el ángulo que buscamos, que es el ángulo PMH, será igual a 360 grados. Aquí diremos 2A más 2B será el doble de A más B, por lo tanto será el doble de 125, 250. Y ese 250 pasa a restar, por lo tanto el ángulo PMH va a medir 110 grados. Y con esto ya encontramos la información solicitada. Tenemos ahora el siguiente problema. En un pentágono OLE y G se sabe que el segmento OG es paralelo con el segmento LE y además sus medidas son congruentes, OG es igual a LE. Debemos entonces dibujar un polígono con esas características. Se trata de un pentágono y además nos dicen que LE es paralelo con OG. Y además hay segmentos congruentes que son los que están marcados con un punto rojo. Ahora nos piden calcular la suma de las medidas de los ángulos E, I y G. Debemos saber cuánto suman. No necesariamente su valor individual, sino el valor de su suma. Bien, podemos considerar lo siguiente. Como tenemos que LE y OG son paralelos, entonces LO actuaría como una secante. Por lo tanto, ahí podríamos decir que el ángulo en L y el ángulo en O van a sumar 180 grados. Como ya sabemos estas medidas, cuánto suman al menos, podemos encontrar cuánto suman las otras tres. Y eso se logra restando la suma total de ángulos interiores de un pentágono menos 180, ya que estos son los valores que suman estos dos ángulos. Entonces, aplicando la propiedad de polígonos, la suma de ángulos interiores de un pentágono es 180 grados por 5 menos 2, que será 540 grados. Ahora, a esos 540 grados debemos quitarle LO para obtener la suma de estas tres medidas. Entonces, 540 grados menos 180 grados es igual a 360 grados y eso será la suma de estos tres ángulos, E, I y G. Para terminar este grupo de problemas tenemos el siguiente. Un cono de revolución de volumen pi doceavos metros cúbicos está inscrito en un cubo. Hallar el volumen del cubo. Bien, entonces empezamos con el cubo. Y en el cubo se encuentra inscrito un cono de revolución, así que tendremos esta figura. Además nos dicen que el volumen del cono es pi doceavos. Ahora consideramos cuáles son las operaciones que se realizan para encontrar el volumen del cono. Para eso nosotros necesitamos el radio de la base y su altura. Y como está inscrito en un cubo, también esas medidas corresponderán a algunas medidas del cubo. Tendremos que en el radio de la base colocaremos A, el radio es A. Por lo tanto, la arista del cubo será 2A, que será también la altura de nuestro cono. Ahora sí ya podemos reemplazar. El volumen del cono será 1/3 del área de la base, pi por radio al cuadrado, por su altura, por 2A. Y eso es pi doceavos. Nos queda ahora resolver. Tendremos entonces que simplificar. Podemos simplificar pi. Y además 3 y 12 también podemos simplificar sacando tercio. Al final diremos a al cuadrado por a al cubo, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, a al cubo es un octavo. Esto nos lleva a que el valor de a es un medio. Con eso ya podemos encontrar lo que nos piden. Nos piden el volumen del cubo. Y en este caso el volumen del cubo es el cubo de su arista. La arista es 2a. Por lo tanto será 2 por 1 medio el cubo. 2 por 1 medio es 1 y 1 al cubo es 1. Y con esto ya encontramos el volumen del cubo. Así que hasta aquí la solución de este grupo de problemas. Nos vemos en la próxima.